Mi nombre es Eleanor Marcy, y desde que tengo memoria, la duda ha sido mi compañera constante. No era solo una sensación pasajera, moldeaba mi forma de ver el mundo y cuestionaba todo lo que me rodeaba. Si tenía un defecto que me definía, era este escepticismo implacable. No era de las que aceptaban las cosas al pie de la letra, ni siquiera las cuestiones de fe. En la iglesia, me sentaba tranquilamente en el último banco, mi mente diseccionaba cada palabra del sermón, buscando inconsistencias o significados ocultos. Mi familia a menudo se burlaba de mí, llamándome la versión moderna de Tomás, el apóstol que dudaba. Bromeaban que el escepticismo debía estar en mi ADN espiritual. Ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que mi naturaleza dubitativa no era un defecto después de todo, era parte de un plan mayor. Me llevó años comprenderlo, pero ahora lo veo con claridad. Esa necesidad incesante de cuestionarlo todo hizo que los acontecimientos de esa noche extraordinaria fueran aún más profundos. Nunca imaginé que tendría una historia que valiera la pena compartir, y mucho menos una como esta. Sin embargo, aquí estoy, obligada a contar algo que me cambió de maneras que nunca pensé que fueran posibles. Era una fría tarde de diciembre, de esas en las que la escarcha se pega a las ventanas y el aire es cortante y penetrante. Acababa de pasar una noche reconfortante con mis nietos, que son una fuente de alegría y luz, especialmente en mis momentos más difíciles. Mi hijo Marcus vive a unos 30 minutos de distancia, escondido en un tranquilo vecindario en las afueras de Lakeview, donde las calles están bordeadas de altos pinos y las farolas son pocas y distantes entre sí. La quietud de la zona puede ser a la vez pacífica y desconcertante, especialmente de noche. Mientras conducía de regreso a casa, la calidez de la noche permaneció conmigo. No pude evitar sonreír al pensar en la emoción de ella, de 8 años, cuando me mostró su intrincado proyecto de ciencias. La forma en que sus ojos brillaban de orgullo me recordó a Marcus a su edad. Y al pequeño Ben, de solo 6 años, tan concentrado mientras sus pequeñas manos tocaban su nueva pieza de violín para mí. Son momentos como estos los que llenan la vida de significado, incluso cuando las sombras parecen rondar por los bordes. El camino a casa comenzó sin incidentes. El reloj del tablero de mi auto brillaba suavemente en la oscuridad y marcaba las 9:47 de la noche. Fue entonces cuando noté algo inusual, un leve parpadeo en mi visión. Al principio fue sutil, casi como el reflejo de los faros lejanos en una carretera mojada, pero la noche estaba despejada y seca. Lo descarté como fatiga. Después de todo, no me había estado cuidando como debía. Programar un examen de la vista había estado en mi lista de cosas por hacer durante meses, pero siempre encontraba una razón para posponerlo. Era un mal hábito mío, convencerme de que siempre había tiempo, de que otras cosas eran más urgentes. Qué irónico, pienso ahora, que mi negligencia me alcanzara de una manera tan inesperada. No iba a exceso de velocidad, estoy absolutamente segura de eso. He reproducido esos momentos una y otra vez en mi mente, tratando de darle sentido a todo. El camino estaba oscuro, sí, pero era uno por el que había pasado incontables veces antes. Tal vez eso fuera parte del problema, la familiaridad tiene una forma de hacernos sentir una falsa sensación de seguridad, como dice el dicho. Lo último que recuerdo con claridad fue ver un ciervo parado al costado del camino. No estaba en mi camino, solo cerca de él. Recuerdo que pensé, al menos se queda donde está. Pero luego todo cambió en un instante. Más tarde, me dijeron que había estado clínicamente muerto durante 4 minutos y 12 segundos. Me explicaron que el ciervo que había visto no estaba solo, tenía un compañero que no había visto. Este segundo ciervo se lanzó hacia la carretera y, cuando me desvié para esquivarlo, mi auto se salió del pavimento y chocó contra un árbol. Pero eso es solo lo que me han contado. Lo que yo experimenté fue completamente diferente. La gente a menudo me pide que describa cómo se siente morir. Esperan algún gran momento cinematográfico, algo sacado de un libro de cuentos, un túnel de luz, un resplandor celestial o la vida desfilando ante sus ojos. Para mí,
Sin embargo, no fue así en absoluto. Fue más parecido a cambiar de canal en un televisor. En un momento, estaba agarrando el volante de mi auto, al siguiente, simplemente estaba en otro lugar. Lo primero que noté en ese lugar fue la absoluta ausencia de tiempo. No era como si el tiempo se hubiera detenido, más bien, era como si nunca hubiera sido un factor para empezar. El concepto de segundos que pasan o minutos se sentía completamente extraño allí, como si intentara medir algo inmensurable, como si intentara calcular la profundidad de la emoción con una vara de medir. Sentí que me atraían hacia adelante, aunque no de manera física. Era más como si me llamaran. Sí, esa es la mejor manera de explicarlo, es como oír tu nombre pronunciado por alguien a quien amas profundamente y moverte instintivamente hacia su voz, impulsado por una fuerza invisible pero innegable. El espacio que me rodeaba, aunque espacio no es la palabra correcta, estaba inundado de lo que solo puedo describir como luz viva. No era el resplandor estéril de una sala de operaciones ni siquiera la suave calidez de un amanecer, sino algo completamente diferente. Esta luz parecía viva, imbuida de conciencia, como si albergara una sabiduría y un propósito más allá de todo lo que podría haber imaginado. No tenía miedo. Eso, tal vez, fue lo más notable de todo. Yo, Eleanor Mars, la eterna escéptica, la mujer que una vez necesitó 5 muestras para decidirse por el color de las paredes de su cocina, sentí una abrumadora sensación de paz. Pero no era la calma pasiva de la rendición ni la serenidad nebulosa de un sueño. Era una paz activa, una certeza profunda que resonaba en las partes más profundas de mi ser. Sabía, sin lugar a dudas, que estaba exactamente donde debía estar. Y entonces, sentí su presencia. La gente suele hablar de cómo sus vidas pasan ante sus ojos en el momento de la muerte. Eso no me pasó a mí. En cambio, en ese instante, todas las dudas que había tenido, todas las preguntas que había hecho y todos los pensamientos escépticos que había albergado se precipitaron a la vanguardia de mi mente al mismo tiempo. Fue como si mi vida de incertidumbre estuviera siendo reconocida, no descartada, ni criticada, sino honrada. Y entonces lo vi. La gente a menudo me pide que describa cómo era Jesús. Quieren detalles, su altura, el color de su cabello, el tono de sus ojos, los detalles de su ropa. Pero aquí está la verdad, y es una que me ha costado poner en palabras, solo lo vi durante lo que me pareció un solo segundo. Sin embargo, en ese segundo, experimenté una profundidad de realidad que superó por mucho todos los años que había vivido en la Tierra juntos. No se parecía a las representaciones en pinturas o estatuas en iglesias. No era la figura gentil y de rasgos suaves que tan a menudo se retrata en las vidrieras. Lo que vi fue poder, un poder sin filtros, indómito, imponente. Imagínese de pie al borde de una cascada colosal, sintiendo su energía bruta sacudiendo el suelo debajo de usted, el rugido abrumando sus sentidos. Ahora magnifique esa sensación hasta el infinito, e incluso entonces, apenas se acercaría a la intensidad de la presencia que encontré. Su rostro, su rostro. No era hermoso en el sentido convencional. No estaba destinado a serlo. Era poderoso, imponente y absolutamente verdadero. Era como si la verdad misma hubiera tomado forma, cada línea y contorno grabados con un propósito divino. La gente dice que no se puede mirar directamente al sol sin quedar cegado, pero esto era algo completamente diferente. No podía apartar la mirada. No quería hacerlo. Ese único segundo en el que vi su rostro contenía más realidad, más significado que todos los años que había pasado en la Tierra. No fue solo una visión, fue una experiencia que trascendió los límites del tiempo y la comprensión. Lo más extraordinario no fue su aparición. Fue lo que sucedió dentro de mí, en lo más profundo de mi alma, cuando lo vi. Todas las dudas, todas las preguntas, todos los pensamientos escépticos que había albergado no simplemente desaparecieron, sino que se cumplieron. Fue como si toda mi vida de cuestionamientos me hubiera estado llevando a ese preciso momento. Cada duda había tallado un espacio en mi alma,
Un espacio que ahora se estaba llenando de comprensión, de claridad que trascendía todo lo que había conocido. Él me habló, no exactamente con palabras, sino con un significado puro que trascendía el lenguaje mismo. Era un tipo de comunicación que iba más allá del sonido, más allá del habla. En ese momento, él me reveló que mi naturaleza cuestionadora no era un defecto, como siempre había creído. Era un don. Cada duda había sido como un cincel que esculpía mi alma y la preparaba para recibir incluso un pequeño fragmento de esta abrumadora revelación. Eleanor, me dijo, y en esa única palabra sentí todo lo que era, todo lo que había sido y todo lo que podía llegar a ser. Tus preguntas eran oraciones disfrazadas. Y en ese momento, algo profundo sobre la fe se volvió clarísimo para mí. La fe no consiste en no tener dudas, sino en ser lo suficientemente humilde para permitir que tus dudas te lleven hacia una verdad más profunda. Cada pensamiento escéptico que alguna vez había albergado no me había alejado de Dios, en cambio, me había estado preparando para este encuentro divino. El poder que presencié no era destructivo, sino creativo. Era la fuerza que une los átomos, que mantiene a los planetas en sus órbitas, que hace que los corazones latan y las flores florezcan. Era el poder de la vida misma, concentrado en una presencia tan abrumadora que incluso un solo segundo de exposición transformó todo lo que soy. La gente me pregunta a menudo si vi ángeles, si me encontré con algún ser querido fallecido o si vislumbré las puertas del cielo. La verdad es que nada de eso importaba en presencia de un poder divino tan puro. Sería como preguntarle a alguien que está frente a una supernova si vio las farolas a lo lejos. Lo que sucedió a continuación es difícil de describir con palabras. Sentí que me atraían suavemente hacia atrás, pero no antes de recibir una revelación final. Él me mostró que la muerte no es el final aterrador y definitivo que a menudo tememos. Es más como una puerta, o tal vez incluso un nacimiento. Lo que llamamos muerte es simplemente una transición, un cambio de una forma de vida a otra. Recuerdo que protesté, no quería dejar su presencia, alejarme de esa paz y poder incomprensibles. Fue entonces cuando él compartió conmigo una última verdad transformadora: él está tan presente en nuestro mundo cotidiano como lo estuvo en ese encuentro sobrenatural. La única diferencia es nuestra capacidad de percibirlo, nuestra capacidad de ver verdaderamente. Lo siguiente que supe fue que estaba mirando fijamente la cara preocupada de un paramédico. El reloj de la ambulancia marcaba las 9:52 de la noche. Habían pasado 5 minutos en tiempo terrenal, aunque para mí, había parecido un instante y una eternidad a la vez. La recuperación no fue una hazaña fácil. Me había fracturado las costillas, había sufrido una conmoción cerebral y otras lesiones a causa del accidente. Pero la recuperación física no era lo que me preocupaba. Estaba consumido por procesar lo que había sucedido, luchando por encontrar palabras para describir una experiencia que trascendía el lenguaje, que existía en un reino más allá de todo lo que había conocido. Mi familia notó el cambio en mí casi de inmediato. No fueron solo los cambios visibles, como el hecho de que dejé de sentarme en la última fila de la iglesia, sino también las transformaciones más sutiles. Mi hija, Sara, comentó que me veía más tranquila, más en paz, pero de alguna manera más vibrante, más viva de lo que nunca me había visto. Mis nietos dijeron que escuchaba de una manera que nunca antes había hecho, con todo mi ser, como si mis oídos fueran solo una parte de una conexión más profunda. Sin embargo, el cambio más grande fue en cómo llegué a ver mis dudas y preguntas. Lo que antes parecían obstáculos para la fe ahora se habían convertido en las mismas herramientas que me habían preparado para encontrar la verdad en su forma más pura y sin filtros. Mi escepticismo, que antes era una fuente de frustración y autocrítica, ya no era un defecto. Había sido una preparación silenciosa, que me guió hacia esta revelación y me formó para comprender más de lo que jamás creí posible. Ahora, años después, todavía me encuentro cuestionándome las cosas. Pero la naturaleza de mis preguntas ha cambiado. En lugar de cuestionar para refutar o descartar, ahora cuestiono para buscar una comprensión más profunda. Mi encuentro con el poder divino no borró mis dudas, las transformó,
dándoles forma de herramientas que me ayudan a explorar y comprender más plenamente. Algunas personas parecen decepcionadas cuando les digo que solo vi a Jesús durante lo que pareció un solo segundo. Quieren relatos largos y detallados de los reinos celestiales y recorridos expansivos por el más allá. Pero he llegado a darme cuenta de que, a veces, un solo momento de verdad pura vale más que una vida entera pasada en la comodidad de las ilusiones. Sigo asistiendo a la misma iglesia, contemplando las mismas pinturas familiares de Jesús y sigo cantando los mismos himnos. Pero ahora entiendo que estas cosas no son el fin, sino los medios, hermosos intentos de capturar algo que nunca puede ser verdaderamente contenido por manos humanas. Son como fotografías del océano, significativas, sí, pero nada como estar de pie frente a las olas, sentir el rocío en la cara y escuchar el rugido del agua. Mi naturaleza escéptica, que durante mucho tiempo había considerado mi mayor defecto, se ha convertido en mi mayor fortaleza. Me enseñó a reconocer la verdad cuando la encontraba, no porque me proporcionara respuestas a todas mis preguntas, sino porque me reveló por qué necesitaba preguntarlas en primer lugar. Al compartir esta historia, sé que algunos dudarán de ella, tal como yo lo hice en el pasado. A esas personas les digo, sigan cuestionando, sigan buscando y sí, sigan dudando. Pero háganlo con un corazón abierto y un espíritu humilde. Porque a veces, de maneras que nunca podemos predecir o comprender por completo, nuestras dudas más profundas nos están preparando para los encuentros más profundos con la verdad. No soy especial. No me eligieron para esta experiencia porque poseyera alguna virtud particular o sabiduría única. En todo caso, me eligieron por mis dudas, para demostrar que incluso el corazón más escéptico puede transformarse mediante un verdadero encuentro con el poder divino. Un segundo. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiar todo. Solo un segundo de ver más allá de la superficie de la realidad, de vislumbrar las profundidades que se encuentran debajo. Un segundo de encuentro con un poder tan puro y una verdad tan absoluta que cada duda que había tenido se convirtió en un trampolín hacia una comprensión más profunda. Algunas personas dicen que ver es creer. Pero he aprendido que la verdadera creencia no proviene de ver con nuestros ojos, sino de experimentar con nuestras almas. Y a veces, un segundo de experiencia real tiene más peso que toda una vida de mera especulación. Todavía conduzco por esa misma carretera para visitar a mis nietos. A veces, cuando paso por el lugar donde ocurrió el accidente, siento un rastro sutil de la paz que me rodeaba en su presencia. Es un recordatorio silencioso de que la línea entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo ordinario y lo extraordinario, es mucho más delgada de lo que a menudo creemos. Mi nombre es Eleanor Morris y pasé gran parte de mi vida dudando de todo. Ese fue, tal vez, mi mayor defecto. Hasta que un solo segundo de encuentro divino me reveló que mis dudas nunca fueron realmente puestas en duda en absoluto. Eran las preguntas que el amor le hace a la verdad, anhelando comprenderla más profundamente. Y ahora, cuando la gente me pregunta cómo es Jesús, les digo la verdad. No se parece a nada que esperemos, porque es más de lo que nuestras expectativas pueden contener. Es poder más allá de toda descripción, verdad más allá de nuestra comprensión y amor más allá de cualquier medida que podamos captar. A veces, un segundo en su presencia es suficiente para transformar una vida de preguntas en una eternidad de comprensión. Esa es mi historia. No es la experiencia cercana a la muerte más larga jamás registrada. No es la más detallada. No hay ángeles ni calles de oro, ni grandes visiones. Pero es verdad. Y a veces, la verdad tiene más poder que cualquier visión que podamos crear. Sigo teniendo preguntas. Sigo buscando comprensión. Pero ahora he llegado a darme cuenta de que las preguntas no son lo opuesto a la fe, son, de hecho, las semillas mismas de las que crece la fe. Un momento de encuentro con la verdad pura puede florecer en una vida de conocimiento creciente y una comprensión más profunda. A quienes dudan de mi historia, quiero decirles esto, sus dudas son válidas. Son importantes. Incluso podrían ser sagradas.
Porque a veces, las preguntas que hacemos son tan significativas como las respuestas que recibimos. Y, a menudo, el viaje de fe más largo comienza con un solo segundo de verdad, un breve momento que tiene el poder de cambiarlo todo. Gracias por permitirme compartir esto con ustedes. Mi esperanza es que sus propias preguntas no los alejen más de la verdad, sino que los acerquen más a ella. Porque, al final, no se trata de cuánto tiempo lo veamos, sino de cuán profundamente esa visión puede transformarnos. Un segundo de poder divino, visto con claridad, puede alterar todo de maneras que nunca hubiéramos imaginado.